también que invitarle a que abra su Biblia. Quisiera, hermanos, llevarlo al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y el versículo que vamos a tocar en esta tarde está en el versículo 5 y el versículo 6. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos al Señor y le decimos: amado Padre que está en el cielo, oh Padre, permite Dios que en esta tarde que nos reunimos juntamente con mis hermanos y aquellos, Dios, que le va a dar la facilidad, Dios, de poder entrar a este medio, también, Padre, como los que estamos dentro, como los que están fuera, Dios mío, toma el control de sus vidas. Señor, sabemos que usted nos conoce, Padre, desde, Padre, que estábamos en ese vientre de nuestra madre, por lo cual, Dios, le ruego que usted, Señor, traiga a luz aquellos, Señor, malos caminos, Señor, que su pueblo y los que no le conocen llevan, para que a través de su palabra, Dios, puedan, Señor amado, en esta tarde, traídos por su gracia, alcanzados por su misericordia, por lo cual, Dios, esperamos, Señor, como siempre, su palabra ha venido haciendo efecto, Señor, por lo cual le rogamos que sea ella tocando, limpiando, redarguyendo, Dios mío, las vidas de aquellos que necesitan tener un encuentro personal con usted. Por lo cual, Dios, los depositamos en sus manos. Rogamos que traiga salvación, restauración, reconcilio para aquellos que se han alejado por diferentes causas. Dios, todavía, Padre, Señor, mueva su mano, Padre, a través de esas vidas que necesitan. Y a su iglesia, Dios, afirme, Señor, sus vidas, para que estemos siempre, Padre, siguiendo este camino, Padre, que al final habrá un galardón. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, limpie, Señor, nuestras mentes, limpie nuestras vidas, limpie nuestro corazón, limpie, Señor, todas las áreas que nos están edificando, Dios mío, a favor de nuestra vida espiritual. Limpie los aires, Señor, limpie todo. Y en esta tarde, Dios mío, sea usted el invitado especial, Dios, por siempre. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pueden tomar sus asientos. Así rápidamente de este versículo que hemos tocado, quisiera, hermanos, que pensáramos sobre un tema primordial, y el tema es que es necesario que caminemos continuamente de la mano con Dios. Es necesario que caminemos continuamente con Dios. La persona que no camina con Dios
viven fracasos. Por mucho que ese hombre se esfuerce, o por mucho que ese hombre gane, o por mucho que ese hombre tenga quizás los momentos de facultad, por la eminencia en la cual él se encuentra, creo que quizás le va a servir para bien, pero el espiritual, hermanos, no llegará muy lejos. Pero si ese hombre camina de la mano con Dios, al final le va a acontecer como le aconteció a Enoc. La Biblia dice, y caminó y se lo llevó Dios, se fue Enoc con Dios, dice la Biblia. Aquí encontramos en esta palabra que hemos leído, y pensando sobre la vida de Enoc, a pesar, mis queridos hermanos, que él viene de un hogar que ellos fueron los primeros creados por Dios, a pesar de que las consecuencias de sus padres había ya, hermanos, entrado la muerte, había entrado el pecado, había, hermanos, heredado las consecuencias de su padre. Había en esa época una gran depravación antes que viniese lo que aconteció en la época de Noé. A pesar de la vida corrupta, depravada que llevaba el ser humano, esa generación en esa época, se habla, hermanos, de un Enoc que, a pesar que él se podía también ser contagiado, o a pesar que él también podía ser inducido a ese carácter de vida que llevaba toda esa generación, él, hermanos, dice en la Biblia que él a su tiempo, dice que él, hermanos, en el capítulo 5, dice que después que él, trajo a la vida a Amelec, dice la escritura que a esa época tenía, o dice Matusalén, dice la Biblia. Cuando nace su hijo Matusalén, en esa época, dice la Biblia, tenía 65 años. Durante esos 65 años, se puede creer de que todavía él no estaba caminando con Dios. Pero inmediatamente que él, hermano, su hijo Matusalén nace, dice la Biblia, en donde él empieza a caminar con Dios. O lo podemos decir de otra manera, como nosotros hoy en día. Cuando usted y yo no éramos cristianos evangélicos, hermanos, que no profesábamos a Dios, y lo digo no de palabras, sino con hechos. Porque allá afuera hay mucha gente que profesa de Dios, pero nomás es de aquí para afuera, no hay hechos. Por eso la gente, cuando usted y yo le hablamos, hay mucha gente que dice, ya estoy cansado de esos evangélicos, porque dicen y no hacen. Y eso, hermanos, en la época de Enoc, él pues a sus 65 años se cree. Ahí lo dice, a los 65 años le nace a Matusalén, y desde esa época la Biblia dice empezó a caminar con Dios, a tener en verdad una entrega hacia Dios, una búsqueda hacia Dios, una comunión hacia con Dios, hermanos, y de tal manera, así como también él, como nosotros, mire, pareciera que las circunstancias de vida en esa época, como en la que ahora vivimos, como que no ha cambiado. ¿Verdad que sí? No ha cambiado, hay tanta depravación de generación, y cualquiera, y esa ha sido una de las circunstancias que no hizo efecto en la vida de Enoc. Pero algunos cristianos de la iglesia de esta época sí ha estado haciendo efecto, y algunos ya no cuentan ni me han contado su historia,
por el descuido, por la depravación, que se dejaron, hermano, cautivar por lo que ellos ven, por lo que ellos oyen. Pero los que estamos aquí tenemos que ser cuidadosos como no. Amén. Pensemos por él. Fíjese que fue uno de los hijos de Adán. Y vemos que yo creo que como todos nosotros que dependemos de una familia, quizás usted no conoció a su abuelo, no conoció a sus antepasados, pero como haya sido, yo creo que de igual manera usted sabe y se ha dado cuenta de que sí, usted tuvo abuelos que se los contaron, algunos sí saben que tienen familia como de esa característica. Yo creo que también él no sabía de su descendencia. Sabían las consecuencias de sus hermanos que hermanos actuaron. Digo, en el caso de este hombre que fue el primer criminal. Pero vemos que en la vida de Enoc las cosas cambiaron. Cualquiera puede decir, bueno, como Adán su padre pecó y Eva también, todos les van a pasar la misma factura. No, aquí vemos que las cosas en Enoc cambió. ¿Verdad que sí? Las cosas cambiaron. Es cierto que la Biblia dice, Romanos, por cuanto el pecado entró por un hombre, vino a todos. Pero en la vida de Enoc no. ¿Y cuál fue la diferencia? Fíjese que de Enoc se habla muy poco. Pero quiero decirle en esta tarde que a pesar de esa época, dice la Biblia que al final Enoc vivió en esa época, hermanos, 365 años en esa época. ¿Y sabe por qué la humanidad o la generación de esa época vivía bastante? ¿Sabe por qué? Porque a pesar que ya había maldad, a pesar que ya había depravación, pero aún todavía, hermanos, el ser humano vivía más. Amén. Vivía más. Y uno puede decir, ¿por qué? Todavía desde Adán hasta Noé, todavía, hermanos, no había lluvia como la que ahora tenemos. Todavía la tierra se mantenía, como dice la Biblia, para que la tierra mantuviese húmeda. Era, hermanos, por el rocío que caía en la mañana. Hasta esa época todavía no había, hermanos, la situación, problemas del clima. No había tanto el exceso del sol y la luna. No había, hermanos, tanta enfermedad. Había, pero no era como ahora. Y eso todavía Enoc lo pudo percibir. Pero a pesar de eso, mire, la Biblia dice, y si usted lo lee en el libro de la Biblia, dice la Escritura, hermanos, de que Enoc profetizó. Así dice la Biblia. Enoc profetizó de que, hermanos, el Señor iba a traer juicio a esta tierra. Y lo está hablando, hermanos, Enoc, un hombre que fue uno de los primeros creación de Dios, descendiente de Adán. Él fue el padre prácticamente, o el abuelo de Noé. Amén, hermanos. Este hombre está testificando que iban a venir juicios. Y consta que más adelantito vino juicio. ¿Verdad que sí? Vino juicio. Toda la depravación que estaba sucediendo en sus épocas estaba, hermanos, en la flor. Una depravación, hermanos, tan degenerada de que
que llega hasta el punto de que Dios dijo, ya basta, hasta aquí. Pero aún así, Dios, hermanos, se apiadó del ser humano. Cualquiera, como hemos dicho en algunas ocasiones, así como también Noé, como Enoc, cualquier hermano se viera contagiado del carácter de vida que llevaba esa generación. Ellos pueden haber sido también a través de sus amigos, quizás haberle dicho, mira, pues llevemos esta vida, corrompámonos. No tiene caso que vivamos una vida en temor hacia Dios. No, hermanos, se habla en bien de él. Una persona que uno puede pensar, bueno, cuando él empieza a caminar con Dios, un hombre, hermanos, que estoy seguro tenía una comunión constante con Dios, como la iglesia tiene que tener hoy en día. No solamente como iglesia los domingos, no solamente los sábados o los martes, hermano, a cada instante. A mí me gusta esa alabanza que dice en mi pensamiento, eres tú. Pero la pregunta es, ¿cuánto usted anda pensando en Dios? Y cuando uno anda pensando en Dios, hermano, tiene que estar pues en ese contacto. Cualquier cosita, hermanos, que usted sabe que es pecado, no, pues usted dice, no, esto no es conmigo. Y ese era el carácter de Enoc. Un hombre que la Biblia, hermanos, lo menciona acá. Y uno puede pensar, dice la Biblia, que no agradó a Dios. ¿Y cuál fue la acción que no haya hecho para que Dios él ha de haber hallado gracia a Enoc? ¿Cuál fue la acción de Enoc para que Dios se fijara en él? Aquí hemos leído que dice, mire, uno teniendo ahora todas las facultades, diferentes medios, que si usted no tiene orientación o no tiene un significado de la inquietud, duda que tiene, está, hermanos, allí lo tiene para solventarlo rápidamente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que a Dios le agradó a favor de Enoc? ¿Sabe? La Biblia dice de que por la fe, dice, no fue traspuesto no ver muerte. Miren, en esa época bastante quizás difícil, porque primero la Biblia lo dice así, que en esa época la mayoría y cualquiera podía como excusarse que desde Adán hasta Noé fue una generación, según la Biblia lo dice, hermanos, que se conducieron sin ley. Pero eso no está diciendo que cualquiera de esa época se va a excusar como ahora nosotros, porque ahora nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia, pero muchos no la leen o no la leemos. En esa época no había, pero ahora hay. Pero aún así dice la Biblia que no va a pasar por alto las actitudes o las depravaciones que esa generación tuvo. Pero en el caso de Enoc, las cosas cambian. Y uno dice, bueno, yo tengo fe por la acción de este hermano que es motivador, que siempre está activo. Y alguien puede decir, no, pues yo quiero ser como fulano. Muchas personas han dicho y he oído, ¿cómo quisiera yo ser como este cantante, tener buena voz? Que no se me vaya la voz para tenerla siempre. Pero cuando ese hermano falla, la fe del hombre mengua. Pero este hombre, hermano, dice la Biblia, y agradó a Dios la acción y la actitud de Enoc. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aquí lo dice, por la fe de Enoc. Dice la Biblia, hermanos, que es necesario
Aquí está, en el 6. Dice, es necesario que el hombre que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se imagina, mi hermano, mi amigo, qué privilegio de ese hombre, descendiente de hermanos de Adán. Qué privilegio, vea, que tuvo ese hombre de recibir un galardón, que así como él lo recibió, así también la iglesia se mantiene en fe. Esa iglesia también, usted y yo, como dice la escritura, hermanos, en el libro de Tesalonicenses, también así como Enoc fue llevado hacia ese lugar glorioso donde mora nuestro Rey, ahí también llegará la iglesia del Señor. Por eso hoy por hoy usted y yo tenemos que movernos por fe, como la palabra acá en capítulo 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la pregunta es, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Enoc para agradar ante la presencia de Dios? Mire, qué grande privilegio, hermano. Qué grande privilegio que también usted y yo tenemos hoy en día. ¿No se siente usted privilegiado? ¿No se usted se siente contento de ahora andar, hermano, caminando con Dios, leyendo su palabra, cantándole a Él, motivando a la gente, trayéndolos a la iglesia? Hermanos, ¿no se siente feliz usted por ello? Ahora las cosas han cambiado. Mire, le decía, él habló, hermanos, y si quiere, abra la Biblia. Compare lo que dice esa epístola bien pequeñita de la carta de Judas. Allí dice en el versículo del 14 al 15. Dice, hermanos, que no, él habló de la segunda venida de Cristo, del juicio que traería a esta tierra. Hubo juicio, hermanos, más adelante en el capítulo 6, cuando habla del juicio que Dios trajo. Mire, si la gente murió ahogada, no porque Dios no se plació de poderlos, hermanos, ayudar. Fueron ellos que no quisieron. Pero ahí habla en el versículo 14 y 15. Ahí está hablando, hermanos, que no habló de la segunda. Y mire, hermanos, imagina cuántos días. Yo creo que, mire, este hombre, desde los 65 años de edad en adelante, decíamos, y ahí está escrito en el capítulo 5 de Génesis, que los días que él vivió fueron 365 días, como los años, el año en el cual los regimos, ¿verdad? Así. Mire, ¿cuántos entonces años él sirvió a Dios? Amén. ¿Cómo le dicen cada año, cada 100 años? ¿Cómo se dice? Mire, ese hombre vivió, ¿cuántas veces? Fueron 300 años que le sirvió a Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina, hermanos, el ejemplo de ese hombre? Que a pesar que había, como hoy, tantas depravaciones, ese hombre constante, caminando con Dios, sirviendo a Dios, y nunca se cansó de servirle a Dios. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué
y lo que a mí me llama la atención, por eso dice Colosenses, y le doy la escritura, Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera, dice, que habéis recibido al Señor Jesucristo, la palabra nos recomienda, dice, andar con Él. No nos desviemos, hermanos, por muchas depravaciones o cosas que usted vea a su alrededor. Vea el ejemplo de Enoc. Vea, hermanos, la actitud de él bien posicionado. Y mire, al final valió la pena. Por eso en esta tarde puedo decir, hermano, que estoy seguro que así como Enoc, que anduvo con él, me está diciendo Génesis 24, y caminó, dice, pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, dice la Biblia. Mire, y hasta allí. Un día, hoy, muchos, cuando usted le dice a su amigo: hey, vamos a la iglesia, tú eres loco, hombre, puro cuento. Eso de que un día Dios va a venir por ti, pura mentira, negocio es. No, un día eso se va a convertir en realidad. Amén. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está Enoc ahora? Está en el lugar específico donde, hermanos, Dios mora. Amén. Ese hombre no vio la muerte. Ese hombre, hermanos, no tuvo esa experiencia. Pero la experiencia que sí él tuvo, y que como también nosotros como iglesia necesitamos. Por eso, hermanos, aunque quizás usted por causa del trabajo no puede venir, no se desconecte de Dios. Amén. En el trabajo, hermanos, si tiene los medios, use esas cosas que se ponen en los oídos. Hermanos, no escuche basura. Eso le va a perjudicar a no caminar con Dios. Vea el ejemplo de Enoc. Y aparece. Mire, ese es de uno. Usted sabe cuántos hay acá en este capítulo. Se habla de una mujer que era, hermanos, cualquiera. Pero esa mujer cualquiera también, hermanos, se la llevó Dios. Ella no vio la muerte, llegó el ejército. Y como ya ven como habían quedado con aquellos espías, le dijeron: bueno, pone una señal para que cuando entre el ejército de Israel no te mate a ti ni a tu familia. Amén, hermanos. Mire, qué lindo, ¿verdad? Yo creo que hay muchos comentarios que a usted, a mí quizás los han dicho. Allá afuera mucha gente lo mantiene y dice: ¿y cómo tú me puedes hacer creer? ¿Cuál es la evidencia que tú me puedes dejar para que yo crea de que el cielo existe? ¿Quién subió al cielo? ¿Quién se ha ido? Mire, la evidencia es este hombre, que él no vio la muerte. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre, a pesar que escuchaba diferentes inquietudes negativas, porque estoy seguro que sí. La Biblia no lo dice. Usted no me va a dejar mentir que ahora que es cristiano evangélico, por la gracia de Dios, ha tenido, hermanos, muchas oposiciones, ¿sí o no? Tenemos muchas oposiciones y le dice la gente: resiste, hombre, deja de ir a la iglesia. Estaba bien antes, creo, estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy seguro, hermanos, que no tuvo las mismas problemas. Sí. Que cualquiera puede decir: no, pues tiene razón, muchos ya no están por lo mismo. Pero aún así, Enoc lo deja, hermanos, un buen legajo, un buen ejemplo, en donde dice la Biblia, empezó a caminar con Dios,
empezó, hermanos, a tener fe, pero no fue como la que ahora la iglesia tiene, de aquí ninguno. Pero usted se quiere ir con Dios, ¿sí o no? Tiene que caminar con Dios, hermano. Trabaje más en andar con Dios que en lo material. Porque yo tengo bien claro, la Biblia no me dice, y ayer por cierto lo tocábamos, dice que lo material permanece. No, ¿verdad? Dice la Biblia, lo material perece, lo espiritual permanece. Quiere decir que si usted como no camina con Dios, mire, y derechito, hermano, no se vale eso que cuando usted y yo le preguntamos a un amigo o a algún hermano, que le diga, hey, hermano, amigo, ¿y cómo está ahora? ¿Cómo amaneció? Algunos dicen, por ahí más o menos. Y otros, que va lamentable, dicen así, hermano, allí cayéndome y levantándome. Eso es peligroso ya. Ya va rumbo, hermanos, ya no está en el camino de Dios y eso es peligroso. Pero qué bueno es, ¿verdad?, agarrar el ejemplo de Enoc. Y por eso aparece aquí en Hebreos. Un hombre dice Enoc y caminó Enoc con Dios, se lo llevó Dios. Desapareció. A la gente hoy por hoy quizás no le interesa lo que este libro dice. Pero se va a encontrar en un aprieto, hermanos, en donde un día quedarán. Pero ¿cómo se los va a llevar Dios si nunca quisieron, pero ni leer la Biblia? Y cuando la leyeron, cuando estaban, hermanos, en una situación seria, cuando estaban enfermos, que querían el auxilio de Dios, lo vieron, pero habiendo ya la sanidad, se olvidaron de Dios. Esto, hermanos, no se trata de que solamente solventar su problema y mi problema y ya, y así. O servirle a Dios de palabras. Yo no lo veo así. Por eso, no sé si usted, no sé cuál es su criterio, no sé cuál es su inquietud, o no sé cuál es lo que usted cómo le habla a Dios. Pero yo no me olvido, yo no sé si usted olvida, pero yo le dije una vez, porque a nuestro alrededor, hermanos, hay muchas telas que cortar, ¿verdad que sí? ¿Sí me entiendes? Que nosotros vemos de personas cristianos, pero yo no quiero ser dominguero. Para eso me hubiera quedado en la otra, que ni iba tampoco. Pero a nuestro alrededor hay muchas telas que cortar. Pero esa ha sido una de las causas que aún todavía sigue, hermanos, en vigencia. Hay gente que fue cristiana, no sé qué tanto fueron, pero sabe, muchos están diciendo, yo por la culpa de fulano, por la culpa de fulana, yo dejé de ir a la iglesia. No, fue problema de él. Por eso Dios dice, poner la mirada en la estrella resplandeciente de la mañana. Poner la mirada en el que hizo los cielos y la tierra. Poner la mirada en aquel hombre centurión que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En él, hermanos, él le va. Mire, usted puede estar como también aquel hombre, el hijo de, el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba ahí su sobrino? Estaba, dice, en medio, hermano, de una gran depravación. Y así lo dice la Biblia. Veía y oía todas las perversidades, como usted y yo. ¿Va que sí? Ahí donde están, hermanos, los amigos. Mira que Julana, que ya cayó, está a punto de caer, que hice. Y dejé de hacer un montón de basura. Pero dice la Biblia, hermano, que ese hombre estaba pero bien firme, que oía y veía las perversidades, pero estaba bien fundamentado, hermano. Así debe ser el carácter de la iglesia, hermano. Amén.
Hermano, que donde quiera usted cae parado, hermano. Sin necesidad de decirle, hermanos, identificarse que usted es cristiano, sin necesidad de andar un rótulo aquí que usted es cristiano evangélico, por sus hechos, por las palabras. Sí, si antes, mire, dice la Biblia, en el año milenial de Cristo, mire, dice la Biblia que las naciones, aquellos que ven al pueblo de Israel yendo al centro de oración mundial, dice la Biblia que le dirán a los israelitas, ¡hey, amigos, llévanos al templo, porque hemos sabido que el Dios que ustedes sirven es el que los ha cambiado! Dice la Biblia que los van a agarrar de las vestimentas. Pero ahora, ¿qué pasa? Le decía, ahora hay mucha tela que cortar. Y como el diablo, él nunca va a ver lo bueno que usted y yo hacemos. Él siempre se va a enfocar en la mala conducta, en las malas acciones suyas y mías. ¿Pero por qué? Porque el diablo nunca va a querer que uno de sus hijos empiece a caminar con Dios. Porque el día, hermanos, y digo de aquellos que en verdad Dios los ha llamado, porque los que Dios ha llamado van a desear, hermanos, estar en la casa de Dios. Por eso David dice en el capítulo 119, dice ahí en un versículo, dice, cuánto amo yo tu ley. De día y de noche es ella mi meditación. Mire, qué lindo, ¿verdad? Usted no va, mire, cuando usted no tiene de qué avergonzarse, anda tranquilo con su frente en alto. ¿Verdad que sí? Un hombre, hermanos, que sabe que pues no lo guiamos nosotros mismos. Igual como en el aspecto de Enoc. Desde el momento mismo que Enoc empieza a caminar con Dios, un cambio, hermanos, diferente. Si no, no apareciera acá en el libro de Hebreos. Porque allí dice, por la fe no fue traspuesto, pero una fe, hermanos, de palabras, así de aquí, de diente a labio, hechos. Con que a veces hay hermanos que se le ha preguntado, hermano, y usted cree que si el Señor viene se va con él. Algunos, yo dice, quién sabe, dice. ¿Va que sí? No están seguros. Eso me está induciendo de que entonces no está caminando con Dios. ¿Va que sí? Y eso es preocupante, porque ya dije, ¿a quién le va a aparecer? Quizá hoy por hoy no, pero el problema es cuando ya esté en el momento difícil. Por eso, hermanos, ahora con mi iglesia, agarrémonos, adueñémonos de estos buenos ejemplos, en donde, pues la iglesia dice que también un día nos va a llevar el Señor de esta tierra. Vamos a desaparecer. Ahora para la gente dice, pobres tontitos, se lo están, hermanos, han caído en la trampa. Es mejor caer en la trampa de Dios que en la del otro. Porque al final, cuando ya no le sirve, miren lo que hizo Judas. Le dijo al diablo, ponte un lazo al cuello, y miren, se ahorcó. Pero no, en el caso del Señor, Él ha prometido. Y Él dice, es necesario que el hombre dice que venga a Él, tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe, hermano, no de palabra, una fe de acción. ¿Va que sí? Una fe, hermano, que va progresando. Y así su generación. Vamos a ir ahora a la iglesia. Ni va a tener necesidad de decirle si vamos a ir. Ya sabe que tiene que ir. Es que mire, yo no sé, a nosotros como humanos se nos ha enseñado de diferentes maneras. Porque hay, como humanos, uno dice, pues yo creo que es así.
yo creo que no es tanto así, ¿verdad? Una gran responsabilidad, hay que tomarlo, dice, calmadito. Así calmadito se lo va a llevar el diablo. Mire, ¿qué dice el Señor? Dice que Él busca hombres que le busquen espíritu y verdad. Amén, hermano. Hombres, hermanos, valientes. Hay una alabanza que, por cierto, uno de sus paisanos lo cantan, Hernán Carías. Y dice la Biblia, porque ahí está en la Biblia, pero él se basa a eso y ahí por eso ha sacado ese cántico. Y dice, hombres de valor busca a Dios, dice. Y este hombre, hermano, lo conoce a él. Yo lo conocí aquí en Windsor. Allí vino hace como por ahí por 92. Estaba bien jovencito él todavía. Yo por esa época tenía como mis 39, 29 o 30 por ese. Y me acuerdo de que él dijo, mire, le voy a hacer una pregunta. Y la congregación estaba, hermanos, lleno el local. Y dice el hermano, ¿cuántos dice? Porque ya ve, dentro de la iglesia siempre hay como dice la Biblia en Mateo, hay hermanos, tanto como cizaña. Y eso pues, allí va a estar. Pero mucha gente va a la iglesia por a ver qué haya. Y si son las mujeres, no que todas, pero algunas van a ver si consiguen algo. Pero él dice, le hace una pregunta y dice, ¿cuántos conocen una marimba? No, pues él se refería, pues marimba, ¿verdad? La que usan, que hay ese aparato, parece que no lo puede tocar solo uno. ¿Para que no? Hay varios hermanos que tienen su área y nos van tocando. Pero como llevan, hermanos, compás, ¿verdad? Igual todos. Se oye, hermano, los que saben tocar esa marimba, hermano, lo derrite a usted. ¿Va que sí? Se queda uno allí hasta que, pues ya ellos ya no toquen. Pero no se refería a esa marimba. Y como usted ve en la época, vea que antes, marimba de cipotes que había por todos lados. Y una de las casas de usted, vea que algunos 8, algunos 10, otros pues 20, otros 28. Pero dice él, pues yo tengo una marimba, pero no ese aparatito que se usa para tocar. Tengo una marimba de cipote, dice. Ya ve pues que va así, ¿verdad? En cadena, ¿verdad? Como ¿cómo es que dicen? Del chiquito, el más grandecito, y así hasta que termina el más grande. Mire, ese hombre, cuando yo lo conocí, hermano, no sé si todavía vive. Todavía vive, hermano. Los que saben que tiene cánticos ahí el hermano. Pero así como ese canto que el hermano canta, hombre de valor busca a Dios. Porque no va a ser cualquiera el que dice, no, pues yo tengo fe, pero tanta fe que tiene que casi no viene a la iglesia. Y luego que se va a ir con Dios, hermano. Dice el Señor que el que no persevera hasta el fin, pues como que hay allí un pero, Por eso, como iglesia tenemos que afirmar, no caigamos en los errores o muchas veces la causa, que hay muchos predicadores que dicen, usted puede venir cuando quiera, hermano. Total, aquí usted no es una iglesia local. Aténgase. ¿Qué tal, Señor, viene? Yo no encuentro en la Biblia que hay que tener uno tal día sí, tal día no. Si yo tengo la facilidad y estoy, no, hermanos, que la iglesia se acomode, porque en eso muchos están cayendo. Y tanto así que a hermanos se le va dando licencia, Al final caminaba bien, vestía bien, hermanos ejemplar. Y al final sigue caminando con el otro. Aunque, hermano, este camino
no es fácil, pero es el único que lo lleva, hermanos, a donde Dios llevó a Enoc. El único. Si hubiera otro que por lo menos está ahí el 50 o 75, quizás yo me desviara un poquito, pero no encuentro en la Biblia que me esté diciendo que hay otro. El otro que hay lo lleva, hermanos, al Perón, al lago de fuego. Y eso es lo que usted y yo tenemos que evitar. Y digo, hoy que está con vida. Porque cuando muramos, hermano, todos los elementos que nuestra familia haga por el amor que ellos tuvieron por nosotros, no va a servir de nada, no le va a ayudar a usted por lo que ellos hagan. Porque dice, hermanos, que inmediatamente que el hombre muere, ya lo que él no hizo, menos lo puede hacer la familia por él. Aunque algunos dicen que cuando usted y yo muramos, aún nuestra familia, pues nos hace creer en la Iglesia Universal. Pero es puro cuento, pura mentira. El que murió, como el rico Lázaro, ahora está predestinado a sufrir o a gozar. Y esa es la decisión usted que te quiere tomar. Y démosla que no. Estaba en una situación, hermanos, igual como la de Enoc. Había depravación. Nadie puede decir, hermano, pero en esa época había tranquilidad. Sí, ya dije. No había lluvia, no había tanta depravación. Pero me está diciendo la Biblia que tanto era la depravación que la Escritura, la palabra de Dios, me está diciendo de que a Dios le dolió, dice, en su corazón, por la actitud nefasta que llevaba esa generación. Aún así, le dio un chance. ¿Va que sí? Le dio un chance, pero aún así, esa generación no quiso caminar con Dios. Pero Enoc, hermanos, fue un hombre que se mantuvo firme. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene que estar firme también. Que no hay que preocuparse de nada. Sí, ¿verdad? Cuando uno se enferma, pero camine con Dios, hable con Él, pues póngale ese problema. Además de eso, Enoc, hermanos, de todos los problemas que ven, de todas las cosas que podían hacerlo, desviarlo a él de lo que oía y veía, él sí, hermanos, como la gente dice, cuando le hablan, hey, todavía estás yendo a la iglesia así, tú sigues de necio, ¿verdad? Enoc seguía siempre caminando con Dios. Para algunos es aburrido, hermano. Para algunos no le hallan ya sabor a la vida cristiana. Pero se imagina el tiempo que Enoc estuvo en esta tierra. Década es cuando, de 10 años, ¿verdad? Él vivió, hermanos, más que eso. 300 años de caminar con Dios. Se oye, ¿verdad? Que bastante. Nosotros no vamos a llegar a eso por la perversión que hay en este mundo. Pero, hermanos, lo que Dios nos permita estar en esta tierra, caminemos con Dios, hermano. Hermanos, acuérdense para cuando se vaya a acostar, doble sus rodillas, denle gracias a Dios. La Biblia lo dice. Hay que dar gracias a Dios, dice en todo. Y dice orar sin cesar y dar gracias a Él. Eso está, hermano, estar caminando con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Eso es estar caminando con Dios. Hablándole a la gente, no se entiende, hermanos. Habrá momentos que va a menguar, pero no se aparte de ese camino. Al final, hoy todos aquellos que dicen puro cuento. El problema es cuando los que ahora usted tiene, ¿verdad? Allí de favoritos en su teléfono.
Cuando le hablen, le van a estar, va a marcar y marcar y marcar, y no solo se oye que suena, o quizás alguna vez es ocupado, porque están entrando muchas llamadas que quieren saber qué pasó con ese amigo, o qué pasó con ese hermano. No, ese hermano ya desapareció. El teléfono iba a quedar, hermano, ¿qué importa que se lo robe ahora el que quiera? Pero ahora ya están de la presencia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Para los que mueren en Cristo y los que estén con vida, qué lindo va a ser, hermanos, que cuando también el pariente también quiera tener evidencia, si eso es cierto, van a haber muchos incrédulos porque nunca tuvieron fe. Y eso es lo que Dios quiere, como Enoc, que también sea un hombre de fe activo, 100%. Llegará aquel pariente por incrédulo. Voy a ir a ver si en verdad mi pariente está en la tumba. Van, hermanos, a estar sofocados, querer abrir, hermanos, y ver, y se dan cuenta que ellos están en ese cuerpo. Pero lo enterramos ayer, debería de estar, o alguien se lo robó. ¿Sabe qué? Es que el ser humano siempre quiere llevársela del listo, poner excusas. ¿Sabe? Aún así, ¿se acuerdan que cuando el Señor resucitó? Dice la Biblia que la guardia que estaba allí, hermanos, y le dieron informe al Imperio Romano, no aceptaron. Y para que ese hermano no se alborotara, se levantaron otra. No estaban hablando la evidencia. No aceptaban que Jesús había resucitado. No aceptaban que Él ya no estaba en la tumba, y lo que dijeron, los discípulos de Él se lo llevaron. No, así como Dios dijo, yo es necesario que dé mi vida por ustedes, pero al tercer día voy a resucitar. Y les dijo así a todos aquellos que han creído en mí, los que han caminado bajo la senda de mi justicia, también como Enoc van a estar delante de mi presencia. Él dijo, donde yo estoy, también vosotros estaréis. Y esa es fe. Si imagínense, la agarraron, hermano. Ahora dicen, pobres tontitos, como son alfabetas, campesinos, se han caído en la trampa. Aquí es mejor estar en esto. Porque por eso tenemos una evidencia, hermano. Es la ley de Dios. Mire, lamentable para aquellos que han caído en la trampa. Agarran un gran papelón, hermanos, que a ver a quién están siguiendo. Pero nosotros seguimos al mismo que no, hermano, siguió, y en pago, dice la Biblia, se le llevó Dios y desapareció. No, se fue con Dios. Esa es la esperanza que también la iglesia tiene, hermano, sigue teniendo, que espero que esa fe en usted nunca venga, nunca decaiga. Y si ha decaído hoy, hermanos, agarre fuerzas. Dice la Biblia, queremos fuerza en medio de la debilidad. Y por eso dice la Biblia, tú que duermes, despierta para que te alumbre el poderoso evangelio, para que ahora, hermanos, vivan, hermanos, por fe y no por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Mire, llega hasta el extremo que no profetiza. ¿Lo oyó, hermano? Dice, viene juicio. A sus momentos, hermanos, llegó juicio allí. Pero no porque Dios no tuvo misericordia. Pero dice, hermanos, viene juicio. Y desde esa época, hermano. Y mire, aquí está. Dice Romanos, en los primeros capítulos, desde el cielo, dice, ¿verdad?, se manifestará el juicio de Dios por todos aquellos hombres que se corrompen, por todos aquellos que han evitado que el evangelio haga remo en los corazones de los hombres. Vendrá de ese juicio a ellos. ¿Quién podía conocer, hermanos, lo que va a acontecer y lo que ahora Juan vio y lo que ahora testifica? Lo está diciendo un hombre, hermanos, Enoc, que es descendiente de Adán. Pero ese hombre, hermanos, porque Dios lo empezó a iluminar,
Dios lo empezó a preparar. Es que todo hombre, por eso cuando todo hombre que viene el evangelio, hermanos, Dios lo cambia. Las opiniones que antes usted teníamos eran muy huecas, que quizás algunos creyeron en usted o creyeron en alguno o de todos los que estamos aquí, y quizás ellos menguaron o quizás fracasaron. Pero a mí me está diciendo un hombre que aún en lo material, en la comida, nunca Dios se apartó de ellos. Porque David está diciendo, yo fui joven, pasó su juventud, pero él me está diciendo, dice, joven fui y ahora he envejecido. Pero él dice, nunca. Y cuando es nunca, nunca, ¿no? Está diciendo, está dando el valor en la iglesia también se apercate. Dice, nunca he visto que su simiente mendigue pan. Siempre Dios, hermanos, ha mantenido a aquellos que le buscan, a aquellos que le siguen, a aquellos que caminan con Él. Y hoy, hermanos, mire, se lo voy a parafrasear, pero le voy a dar la lectura. Amós 4:12. Mire, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todo hermano, todo hermano que camina con Dios, tiene, hermanos, llegará el momento en donde un día, mire, si tanto es el deseo de Dios, de que Él dice que Él anhela, hermanos, de que pues su iglesia, mire, cuando venga, mire, cuando el Señor venga con su espíritu, con su gloria, con su poder, hermanos, será tan real, con ese poderío que en este mundo hay, pero la de Dios no es comparable. Porque el Señor dice que es más poderoso Él que el que está en el mundo. Y tanto así, que con ese poder, hermanos, de Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, con su Espíritu Santo, hermanos, con su gloria, hermanos, llamará a su iglesia. Ese momento va a ser glorioso para los que lo vayamos. ¿Verdad que sí? Así como la época de Enoch desapareció. Y como le decía, cuando esa familia vaya y quiere evidencia de que si su muerto que esté en esa tumba, en ese cementerio, no está, llorará más. Todo, hermanos, se imagina un montón de sepulturas abiertas y que ya no está allí su pariente. Ahora lo sufrirán en carne propia. Ahora llorarán, hermanos, en gran manera. Pero todo porque mejor decidieron caminar en el otro camino del otro y no caminar en los pasos directos de salvación, de perdón y de vida. Ellos tendrán que sufrir. Por lo cual, dice la Biblia, que ya le mencioné, capítulo 5, 24, caminó pues, dice, Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Mire, hoy estamos en una época igual como la de Enoc. ¿Cuál será? ¿Por qué están pasando estas cosas? Porque su fe tiene que ser probada. Muchos, y aquí habla la Biblia de hombres de fe, que aunque ellos veían las circunstancias difíciles, imaginen la vida, la persecución de la iglesia primitiva. Que cualquiera dice, pues tú agárrate a este grupo y te por este lado y huye. Mire, tanto así que se iban huyendo, pero a los lugares que llegaban aprovechaban también para predicarles el evangelio de salvación a los que en esa ciudad vivían. Y tanto hizo el efecto que dice la escritura que hasta Simón el brujo creyó. Que si no se convirtió de verdad, pues ya no podía decir que
el evangelio no hace efecto. Porque al final, usted sabe el comportamiento que ese hombre tuvo. Y ya ve lo que Pedro le dijo. Que tu dinero perezca, le dijo. No, es que él no estaba caminando con Dios como Dios lo demanda. Amén, hermano. Le digo, este libro nos da consejos para los que queremos caminar con Dios. Hoy, hermanos, no hay excusas. Muchos, si los vamos al libro de Éxodo, el éxodo del pueblo de Israel, muchos empezaron caminando bien, pero ya estando libres, empezaron muchas excusas, empezaron a hablar en contra de Moisés. Al final, hermanos, quedaron, dice, postrados en el desierto. Aunque ellos mismos se dieron cuenta que la protección de Dios nunca se apartó de ellos, por la misma conducta de ellos, hermanos, la mayoría, dice la Biblia, quedaron postrados en el desierto. ¿Cuál fue la razón? Dejaron, hermanos, de tener fe en el que, hermanos, les hizo abrir el mar rojo. Caminaron, dice la Biblia, hermanos, sin que la uña de sus dedos, de sus pies se mojara. La Biblia lo dice así, caminaron en seco. Eso era suficiente para que la fe de ese pueblo se mantuviera, hermanos, como la vida de Noé, caminando firme, hermano. Hermano, vamos a ir ahora a la iglesia. Depende del tiempo. Si mi esposa no me habla, no voy a ir. Es que mi esposa está enferma. No. Ahora hagamos lo contrario. Si ella tiene enfermedad, con más razón, venga a la casa del Señor. Si no hizo efecto ese día, Dios lo va a hacer. Pero venga al templo. No, es que no tengo transporte. Mire, cómo vivía Enoc. No había taxi, bicicleta. Si los transportamos en la época ya, cuando Cristo vino a esta tierra, tampoco no había. La obra, hermanos, ahora, hermanos, es bien. La obra de Dios es así, acomodada. Todo lo tenemos a nuestro alrededor. Lo que menos queremos es caminar con Dios. Caminamos a nuestra manera y por eso el mundo está así. Y ahora mire, hasta los de allá afuera dicen que se van a ir con Dios. Hasta los de allá afuera dicen que se van a ir ellos y nosotros los quedamos. Y muchas veces un hermano una vez dijo, hay más buenos testimonios allá afuera que dentro. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? Amén, dice. Entonces, hermano, si es así, mejor busco allá afuera. Pero no es así. Por eso dijeron los discípulos, Señor, le dijeron a Jesús, mira, aquellos que le estás predicando no quieren caminar contigo, se están yendo. Dios les dijo, bueno, se quieren ir ustedes también. Si quieren, dijo, váyanse, está la puerta abierta. Pero dijo un hombre que usted conoce, ¿cómo nos vamos a ir, Señor? Si en ti, solamente en ti hay palabras de vida eterna. Mire, este hombre, yo no sé si va a pensar por un momento, va a seguir pensando, pero ¿cómo lo hizo Enoc? No habían cosas que a lo podían perjudicar, digo, de las cosas que ahora hay, televisión, ver una película. Hay muchos que porque ahora va a salir la película preferida o el equipo de fútbol no vienen. ¿Va que sí? Le digo, yo no me puedo clavar, y pues sí, fui antes, ¿verdad?
fanático de fútbol, participé en ello. Pero ahora, hermanos, ya no hay razón. Le digo yo a mis hijos, pues si hay tiempo hay que verlo, pero no enfocarme y de clavarme, ¿verdad? De que ganó y que ya por eso ya como va a ser una, ¿cómo le podríamos decir? Ya sería como tiempo que yo ya no tengo para esa basura. Me va a robar el tiempo que no tengo, que muchas veces ni le damos lo que Dios se merece, y ya voy a seguir otra vez en lo mismo. Para eso mejor quedémonos en Juárez. ¿Sí? Y a tanto así, hermanos, que hay gente que hasta se mata. Yo para eso, ya no, si es fanático esto, pues sigo en este fanatismo. Pero en esto, hermanos, hay galardón. Miren, no, yo no lo conocí. Pero si, hermanos, perseveramos hasta el fin y cambiamos nuestro carácter, nuestro pensamiento y no andamos de picaflor, hermanos, usted está firme en lo que tiene su esposa y los que no tienen, un día la van a tener. Ya no andemos codiciando nada. El libro de Eclesiastés dice, no toquemos los senos de otra mujer que no te corresponde. Pero ahí está cayendo en trampa mucha gente. Y digo entre comillas cristianos. O digo cristianos, porque no son. Porque la palabra cristiano viene de Jesús. Y el Señor dice, no hay que tomar en vano el nombre de Dios porque nos va a pasar la factura. Pero así sigue mucha gente. Que yo digo, y termino, ¿quiere usted caminar con Dios? Afirmemos nuestra vida, hermano. No se acomode que tenga o no tenga ganas. Venga, hermano. Yo no espero que, hermano, aplauso para el hermano. No, yo no. Sí, pues yo también necesito que si yo me descuido me lleva el diablo. Y que en esta hora el Señor lo reprenda. Y mucha gente llega a pensar, pobrecito el diablo, todos se lo ponemos a él. Si él es la causa por lo cual, hermanos, la primera pareja que Dios hizo, miren, los tumbó. Pero no, nosotros vayámonos por otro lado. Porque ya Dios nos ha dado, hermanos, espíritu de poder. Para que nosotros sabemos los indicios de todas las chances del diablo. Por eso Él dice, ¿verdad? Resistir al diablo y irá de vosotros. Pero ¿cómo? Caminando sin Dios, no. Pero si caminamos con Dios, hermanos, usted será un hombre privilegiado. Tarde o temprano, todo el mundo, hermanos, de aquellos que ahora nos están diciendo que somos locos, ignorantes, evangélicos, hipócritas, no todos, y los que estamos aquí ninguno. Amén. Pero los que estamos aquí no, tenemos que ser sinceros con usted mismo y primero con Dios. Porque si es así, va caminando derechito con Dios. No se aparte de a diestra diciendo que por ahí le sale un diablo, una diablo, que mi amor te quiero, te amo, mi corazón está para al diablo con eso. Respete a su esposa. Para que al final camine y desaparezca. La gente va a andar preocupada. ¿Dónde está? Quizás me lo tienen preso. Andarán en la casa, en los hospitales. No está allá la presencia de Dios. Nuestra morada es allá hacia la patria celestial. Amén. Es que hoy, hermano, no es tarde para usted. Afirmemos nuestra vida. Así como lo material, ¿verdad? Le decía anoche, hermanos, luchamos antes. Sea responsable también, seamos responsables de las cosas de Dios. Sí, hermano. No menguemos. Y como digo, yo no espero que me aplaude a mí. Esto, hermanos, el regalo lo va a recibir de parte de Dios. Amén. Amos dice 4:12, prepárense para venir al encuentro de tu Dios. Le pregunto, ¿usted está preparándose? Si algo pasa, ¿usted está seguro que se va? ¿O no está caminando con Dios y llevando, hermano, los estatutos que Dios a usted y yo nos ha trazado? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si alguien viene aquí, te presta, te dice que le preste algo, hágaselo, si puede y tiene. Y sujétese a Dios. Y al final tenemos o tendremos un gran privilegio, que ahora el mundo entero, hermano, está más preocupado por otras cosas, está caminando por otro lado, están caminando rumbo, hermanos, porque la Biblia dice, Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho y va caminando conforme sus ideas, pensamientos. Pero la Biblia dice que ese camino, que si no está en Dios, él dice de perdición, lo llevará a una condenación eterna. Tanto así porque nunca quiso caminar sujeto a Dios. Las promesas, dice de mi Señor, son verdad, todas son justas. Y Él dice, pagará conforme el camino que usted y yo hayamos vivido en esta tierra. Caminó y no. ¿Se imagina? ¿A dónde estará, dirá su familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos? Es que se lo llevó Dios. Habrá un gran llanto, hermanos, pero no llanto como ahora, ve que algunos lloran, dicen unos, no, que es tanto, pero si oye eso, hay muchos dicen que derraman lágrimas como de cocodrilo, fingiendo. No, en eso va a ser real. Así como Pedro, que dice la Biblia, cuando se cumplió lo que Dios le dijo, hermanos, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y cuando eso se cumplió, dice la Biblia, hermanos, que Pedro lloró amargamente. Yo no sé si a usted lo hace reflexionar de cómo fue la conducta, que no le habla mucho, pero pensemos de los que van a perder, de los que hemos o vamos a perseverar hasta el fin. Que mejor usted decidió alejarse de aquellas invitaciones halagadoras que podían ser, hermanos, de alegría por un momentito, pero al final sufrirá, hermanos, las consecuencias por haberle dado apertura a esa alegría que es pasajera. Pero hoy tenemos que ser sensatos, no darle licencia, hermanos, a nada. ¡Hey, amigo, vamos a ir al pueblo! ¿Saben que ahora el culto? No, yo voy siempre a caminar con mi Dios. ¡Qué tonto eres! De lo que tú te estás mira, aprovecha, hombre, esos momentos de licencia. Algunos ya no están, murieron. Pero usted sí puede seguir siempre caminar con Dios. Amén. No importa quién se interponga, usted apéguese a esta verdad y siga firme, hermano. Al final, como esa alabanza, vea que dice, mi pensamiento eres tú, Señor, porque me has dado la vida de poder caminar en Él, siguiendo, hermanos, los estatutos, aplicando esa verdad a mi vida, a su vida, y a través del caminar diario, caminemos firmes. Y dice la Biblia, firmes y adelante es la orden del Señor. Si el hombre recibió esa bendición de que no vio la muerte, ¿cuántos de los que están aquí van a tener ese grande privilegio?
Qué lindo, ¿verdad? Que usted aprovechó esta oportunidad, no le dio cabida a todas esas conversaciones negativas, sino que dispuso, como no, seguir, hermanos, al Señor. Dice la Biblia, por la fe, ¿no? Fue, hermano, llevado por Dios. Y dice que dice, y antes que fuese traspuesto, llevado, tuvo, dice, testimonio de haber agradado a Dios. Quizá ahora te puede decir, pero con la conducta que yo llevo, peligro que no me vaya con Dios o no me lleve. Empecemos a dar testimonio de verdad. No tenemos que ser cristianos de la cuarta categoría, quinta categoría, sexta categoría, séptima categoría. Miren, sigamos de la primera categoría. Amén. Siendo así, creo que estoy seguro que sucederá como en la época de Enoc. Pero si no, le va a pasar como aquellos desobedientes que teniendo la oportunidad de entrar al arca, como no quisieron caminar con él, no entraron. Uno decía, me he casado, no tenemos tiempo. Otros, hemos comprado una yunta de bueyes. Otros, puro cuento. ¿Te han lavado el cerebro? No es. No. Y si lo hicieron, lo hizo menos bien. Le cambió su pensamiento malo, lo limpió bien. Eso Dios quiere hacer en usted y en mí siempre. Esta es la comida que usted y yo necesitamos. Ahora está en usted, en aplicarla. Si lo está haciendo, manténgase firme. No se vale. Y aunque usted ya, hermano, diga que es un disco rayado. Decía Pablo, yo sé que le estoy repitiendo las mismas palabras, no porque no lo sepan, pero los motivos para que se adueñen de Dios. Él ha pagado bien. Mira dónde estamos, en Canaán. Así le pongo ya a este país. Porque hay, hermano, fuente de trabajo material y también es fuente de vivir en la vida espiritual. Pero está en usted y en mí. Amén. Vamos a cantar una alabanza y le voy a invitar que ponga de pie. Y cantamos la alabanza que se está oyendo. Mi pensamiento, Señor, eres tú. El deseo de Enoc era caminar con Dios, no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Si sigue esos pasos de ese hombre, así como Dios lo auxilió, se lo llevó, le agradó su vida que llevaba en esta tierra, así igual Dios se acordará de usted y de mí. Aleluya. Mi pensamiento eres tú. Si lo sabe, cántelo, hermano. Y dígale hoy al Señor, gracias Dios, porque me dan, Señor, palabras de aliento. Señor, hoy puedo, Dios, entrar al camino derecho que me lleva, Dios, a ese lugar donde no voy a llevar. Oh Padre, gracias por la vida. Todavía puedo, Señor, reconocer mi estado. Señor, quizás, Señor, de acomodamiento. Si eso es así, Padre, sácame de esa área y ayúdame a caminar, Dios mío, siguiendo sus pasos. Oh Dios del cielo,
eterna. Oh Dios, gracias. No hay nadie afuera de usted. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Así, hermanos, orando. Iglesia, hoy Dios sabe, usted y yo, Dios sabe su caminar que hay en su corazón. Si camina con esa fe de no, esté seguro que Dios no lo va a dejar postrado. Pero si no, no es tarde. Agarremos confianza y dígale al Señor la conducta en la cual usted y yo hemos vivido. Y si hay algo que hay que arreglar, hoy hágalo, hermano. Y si usted quiere, puede pasar, si quiere, hoy en esta tarde, como iglesia. Dice el Señor, buscar a Dios en cuanto está cercano. Deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová, y Él los alumbrará. Nuestro caminar diario, como lo hizo así con su pueblo Israel, también lo hará con usted. Y eso, al final habrá una recompensa. Como dice ese Salmo 29, no quiero quedar postrado, que me hagan burla. Agarremos fuerza en medio de la debilidad si hay. Y si todo va bien, manténgase firme bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está aquí. Pregunta, iglesia, quisiera pasar a alguien. Hoy es un momento. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero caminar, Señor, así como Enoc, para que al final Dios nos pague de acuerdo a su conducta que haya vivido en esta tierra. Dios le ama. Ahora Él no puede decir de que Dios no está interesado por usted. Así como Dios se interesó por Enoc,